testigo y les agradezco, como todos lo hacemos, a ellos que nos permitan estar en este cuarto congreso. Yo de lo que voy a hablar es de la razón psíquica. Voy a tratar de explicar lo psíquico de la razón y, por consiguiente, la razón psíquica, tomando en cuenta, desde luego, las coordenadas inteleccionistas, volitivas y sentimentales de la obra de nuestro querido maestro. Dividiré la conferencia en tres partes: la primera hacia la razón, la segunda lo psíquico que tiene la razón, y la tercera la razón psíquica, y lo puntualizaré oportunamente. Bueno, lo primero que hay que decir hacia la razón: no es extraño que los estudios sobre el devenir noético, así que era conceptuado desde el curso de filosofía primera del 52-53, de la inteligencia sentiente, se hayan concentrado en la aprehensión primordial de realidad y sus respectivos momentos intelectivos, sentimental y volitivo, y en el problema de los caracteres trascendentales de la realidad, por ejemplo, el poder, la fuerza, la notoriedad, la verdad, en la aprehensión. Si bien la actualización primaria ulteriormente exige objetualmente la prueba de algún fundamento concreto de lo real en que estamos, lo cierto es que los desarrollos intelectivos sentientes ulteriores a lo dado, como son el logos y la razón, no han recibido la misma atención filosófica ni en extensión ni en concreción. Lo ha señalado bien recientemente Antonio Pintor al señalar, cito, que en conjunto es perceptible un cierto desequilibrio en perjuicio precisamente de la razón. Es verdad que la aprehensión primordial de realidad es la gran novedad filosófica de inteligencia sentiente, pero no cabe soslayar que el tratamiento que hace Sully de logos es minucioso y lleno de virtualidades heurísticas. Pareciera que sobre la razón cabría decir todavía menos, en virtud de su ulterioridad y por la aparente inscripción que, según algunos, cabría reconocer de esta nociología en los habituales trazos de la segunda mitad del siglo XX en la perspectiva epistemológica. Esto no es así. El análisis noético de Zubiri no es una teoría del conocimiento, ni una criteriología, ni mucho menos gravita en torno de una epistemología. Lo que sí es cierto es que en nuevos estudios del pensamiento de Zubiri aparece un creciente interés por el tratamiento analítico de logos y las vicisitudes de la razón. ¿Por qué es así? No únicamente por el grave asunto de la fundamentalidad, que acentúa noéticamente la realización, tampoco por la fundamentación impostada de la generalidad, o por tomar en consideración exegéticamente la densa conclusión que lleva a cabo Zubiri para finalizar sumariamente su trilogía, como puede verse al final de Inteligencia y Razón. Más bien, el interés declarado por la razón proviene, como en realidad no podría ser de otra manera, de la realización de investigaciones que, lejos de las epistemologías dominantes, buscan concreciones de la actividad racional. Tal es el caso hoy en día. Se puede constatar en artículos, libros, tesis de posgrado, etc., de diversas indagaciones, por ejemplo, acerca de la razón poética, de la razón artística, de la razón teologal, de la razón científica y hasta matemática, y hasta la razón política tiene ya su lugar. Lo cierto entonces es que, a merced de estas concreciones de la razón, se vislumbran mejor las virtualidades de un devenir de la inteligencia sentiente que se funda en la actualización de realidad, responde activadas a las exigencias de lo dado y esboza algún objeto que lance a probar ser fundamento de la experiencia en cuestión. Lo acentuado por la actualización, la activación y el esbozo es que la razón no arranca de sí misma y carece de originalidad. Necesita, como siempre sostuvo Zubiri, frente a cualquier racionalismo, partir de la actualización de la realidad y ser activada por algunas exigencias provenientes de los datos reales significados por el logos desde el campo de realidad. Como
Como sabemos, siguiendo inteligencia sentiente, ulteriormente la marcha de la razón se direcciona, confrontando el esbozo con aquel sistema de referencia, dando por resultado una objetualidad que lanza hacia la prueba de una meta fundamentadora verificable realmente. En suma, su labor, la de la razón, consiste en esbozar las posibilidades objetuales que podrían o no probar que realmente algo es el fundamento exigido por lo dado. Así que cualquier búsqueda de buenas razones, propia de cualquier actividad racional, debe ser vista como un juego de ciertas posibilidades cuya concreción objetual encamina el esbozo hacia su prueba, colocándolo como fundamento. Y es que, como rotundamente lo indica Zubiri, más adelante, la concreción, limitación y provisionalidad constitutivas de la razón llevan a comprender ipso facto una pluralidad de las razones centrífuga, ya que para él, cito, no existe la razón, tampoco un primado metafísico de la razón sobre lo real. Así que conformémonos con que hay usos concretos, limitados y revisables de razón. Perentorio es pues que a la par de su estructura y su pluralidad se da la activación de la razón y la actividad realizadora desde aquello que le excede y la determina finalmente. Hay pues un antes, un después de la razón, realidad dada que exige y puede fondear. Ya se verá su importancia en atención a la razón psíquica y a lo propiamente psíquico de la razón. Antes de seguir, me parece importante hacer un breve señalamiento genealógico, ya que el interés por el proceso psíquico desde la filosofía de Zubiri no es algo novedoso, aunque sí difícil de inventariar con detalle y amplitud. Incidiendo en las coordenadas de su metafísica antropológica de los años 50, especialmente desde los cursos Cuerpo y Alma y Filosofía Primera, algunos importantes médicos, psiquiatras y hasta alguno que otro psicoanalista se dieron a la tarea de asimilar creativamente el pensamiento de su maestro. No podremos detenernos en esto ahora. Sí creo que es un tema relevante para contextualizar mejor la concreción psíquica de la neurología. Pero al menos de paso hay que destacar la continua presencia a lo largo de muchos años y el relieve teórico y de práctica clínica de amigos y colaboradores del empeño filosófico de Zubiri ya desde aquel tiempo. La obra de Laín Entrango es ejemplar y pionera en dicha recepción. Sus libros, Teoría y Realidad del Otro, Cuerpo y Alma, ¿qué es el hombre?, dan testimonio de ello. No podemos dejar de lado la importante patología general psicosomática de López y Borro, y especialmente la labor médica, psicosomática, psiquiátrica y al final de su vida propiamente psicoanalítica de Juan Roch Carballo, tan cercano a su vida, que valga la peregrina anécdota, le prestó a Roch unos folios del curso Cuerpo y Alma que éste publicó en su interesante libro El hombre a prueba. Anécdotas aparte, la contribución más importante de Roch a la incardinación del psiquismo en la forma humana de realidad, con ciertos ingredientes temáticos de la neurología de Zubiri, los que eran disponibles a la altura de los años 50, están en sus libros Cerebro Interno y Mundo Emocional de 1952, Urticaria Afectiva y Enfermedad de 1961, Violencia y Ternura de 1967 y Biología y Psicoanálisis de 1972. En todos ellos, diferenciadamente, hay apropiaciones de la metafísica de Zubiri, que son las más, pero también no lógicas. Vale recordar también que en los cursos de Zubiri en la década de los años 70 veíamos a otros psicólogos. Recuerdo uno, por ejemplo, que me dio clase en la Universidad Central, la hoy Complutense, como Pinillos, Ollena y otros más que estuvieron cerca del pensamiento de Zubiri para sus investigaciones y labores psicoterapéuticas. Habrá que ponderar adecuadamente esta prestigiosa tradición de psicopatología hasta los confines hispanoamericanos. Hoy en día, además, promisoria es también la presencia de los estudios del proceso afectivo humano, mirado desde las contribuciones de la metafísica antropológica y parcialmente desde la neurología que llevan a cabo los interesados en la neurofilosofía. Tal es el caso como lo muestran los recientes trabajos de Conilly.
Y por supuesto la bioética que impulsa y dirige hace ya tanto tiempo Diego Gracia en todo el ámbito hispanoamericano. También destaco aquí la importancia de diversas ponencias en 2012 y en 2013 en el Seminario de Investigación de la Fundación Javier Zubiri, de Diego Gracia y de un discípulo suyo sobre noología y psicopatología. En fin, por donde quiera que se vea y sin decir más en esta sucinta genealogía, tan solo noticiosa, lo cierto es que la relación temática entre el proceso psíquico y la filosofía de Zubiri no es una novedad, y sí un camino ya abierto, transitable y fecundo. Lo que sí puede resultar valedero es la profundización de estas investigaciones psicológicas bajo la determinación propiamente noérgica del psiquismo y de su razón. Esto es lo que tiene de racional y por ende estructuralmente implicativo de actualización y activación afectivas de la realidad, lanzada objetualmente hacia la aprobación de posibilidades propiamente psíquicas. Apurando el paso, hay que dar razón de lo psíquico, mostrando justamente lo propiamente psíquico del devenir noérgico y su concreción racional. Así las cosas, ¿de dónde parte y en qué consiste la marcha de la razón? Para que la veamos concretarse como razón psíquica, lo que implica también que preguntemos qué determina lo propiamente psíquico, visto desde el devenir de la inteligencia sintiente. Como sabemos, siguiendo el análisis de Zubiri, los hechos de la inteligencia sintiente culminan en los resultados propios de la actividad racional. Recuérdese que por hecho entiende Zubiri, cito, aquello que sea por su propia índole observable por cualquiera, aunque no cualquiera se ponga a observarlo. Así que según estos hechos, cuando la marcha de la razón se concreta para hacer frente a las exigencias que la han activado, elabora un esbozo de posibilidades más o menos reiterativo para hacerse cargo de las sugerencias que vienen de los datos reales en cuanto a significados por el logos en un sistema de referencia. Lo que se busca entonces es una concreta fundamentación encaminada por el objeto. También sabemos que hay modos de esbozo, experiencia, hipótesis, libre construcción, pero a una esbozamos lo que la cosa podría ser, y entonces la experiencia realizada necesita probarla. La aprobación de realidad es la culminación experiencial de los diversos modos de prueba: el experimento, la comprobación, la compenetración y la conformación. En su virtud, el esbozo proyectado en algo coincide, pese al progresivo distanciamiento del campo de la realidad, con alguna línea de exigencias que puso en marcha el proceso racional. De ahí puede lograrse una verificación de la prueba, ir verificando, dice Zubiri, algún fondo de lo dado. Esa es la tarea de la razón. Es verdad que muy cerca de la racionalidad científica, Zubiri tiende a privilegiar la secuencia hipótesis, experimento, verificación. Pero como vamos a ver a continuación, en atención al proceso psíquico, los otros modos de esbozo y de verificación probatoria cuentan más. Este complejo trayecto, el concreto lanzamiento objetual allí en el campo, poniéndose entonces a prueba como fundamento de la realidad, como la tarea propia de la razón, nos brinda culminantemente algún tipo de verdad, de bondad o de belleza, si atendemos a los momentos originarios de la inteligencia sintiente, como son la intelección de la nuda realidad, el sentimiento afectante y la abolición tendente. Acotada así la razón, tiene que ser vista sumariamente como la culminante modalidad de la inteligencia sintiente que se activa de modo necesario por la insuficiencia de logos para realizar entonces esbozos cuya objetualidad pueda ser fundamentadora. De todo ello se desprende en conclusión que la razón sintiente va siempre allende lo dado, cargando con sus exigencias, merced a la ordenación significante del campo de realidad,
y desde ahí se desempeña como una búsqueda de contenidos objetuales para una posible concreta fundamentación. Estas dosificadas pero densas consideraciones nos dirigen a una triple ponderación que luego nos llevará a puntualizar lo propio de la razón cívica. Por una parte, Sully señala, inteligencia y realidad, cito, no es esencial a la razón tener esta o la otra figura concreta, pero sí es estructuralmente tener concreción. Como la razón en general no existe, asumamos que hay diversos tipos contrastantes de razón, si bien es cierto que en la trilogía tiene valor de referencia modélica la racionalidad científica. Por otra parte, en el núcleo de la actividad racional está también a la par de su concreción la libertad. Recurramos una vez más a la multicitada afirmación de inteligencia y razón. Cito, la esencia de la razón es la libertad. La realidad nos fuerza a ser libres. Pues bien, la libre realización racional, con todo y su génesis por activación y su inexorable incardinación en la excedencia de la realidad sentida, hace que la articulación de los diferentes esbozos pauten un amplísimo distanciamiento de lo dado, lo que conduce a que la reversión probatoria sea entonces muy compleja. Tan es así que ir allende las exigencias de lo dado urge entonces al reconocimiento de la amplitud de la razón humana y a la multiplicidad de las vías concretas de fundamentación. Una tercera y última ponderación. Si prestamos la atención debida hacia los momentos intelectivo, sentimental y volitivo que constituyen la inteligencia sentiente, los que siendo congéneres son de todas maneras cada cual, parece plausible atender especialmente, no excluyentemente, la línea del sentimiento afectante respecto de lo que vamos a llamar el psiquismo, como actualización y reactualización atemperante de la realidad. La realidad de suyo es afectiva para nosotros. No digo afeccional. No me refiero a la afección de realidad, sino al afecto, lo afectuoso que nos puede resultar. No es afeccional, pues, sino que atempera. En diversos lugares textuales, Zubiri pone el acento en el sentimiento como afecto, atemperado de la realidad. Por consiguiente, cabe hacerse cargo de los afectos en la vida humana como sentimientos por afección de realidad, sin demérito de la cooriginalidad y despliegue contemporáneos de la intelección y la volición. Así que vamos a mirar los afectos que poseen los sentimientos atemperados por la realidad. En todo esto, concluyo la primera parte de esta conferencia, titulada, recuerden, Hacia la razón. En todo esto, el análisis de la trilogía no da tregua, así que más nos vale que sí podamos mostrar la razón de lo psíquico y el movimiento psicológico que la activa, ya desde su temprana génesis en la vida infantil, eventualmente hasta el adulto. Cabe también acreditar, sin poder contar con apoyos definitivos en la obra de Zubiri, pero sí retomando algunas consideraciones esporádicas suyas respecto de vías de realización que no son la ciencia y la filosofía. Atendamos pues lo propiamente psíquico del devenir noérgico de los sentimientos que dimensionan afectuosamente la inteligencia sentiente. Segunda parte de la conferencia, el psiquismo que pueda tener la razón. El psiquismo, desde la más temprana infancia hasta la vida adulta, por lo que atañe a la actualización afectiva de la realidad. Como no puede ser de otra manera, tomemos como punto de partida genético del proceso psíquico la constitución temprana de los afectos en la llamada urdimbre afectiva. Relación transaccional psicobiológica que se establece entre el recién nacido y la madre, al menos al decir de Spitz
y de Balint durante el primer año de vida del niño. Este hecho psíquico primigenio, en el que coinciden, cada uno a su modo, muchos médicos, neurólogos, psiquiatras, y donde fondea la tradición psicoanalítica que viene de Freud, pone a punto la génesis de los sentimientos y el originario atemperamiento de la realidad, y que dará paso ulteriormente a las relaciones de objeto y a la programación sentimental de la personalidad. Atender este hecho inaugural no nos desvía de la atención que debemos prestar al desenvolvimiento noérgico de los afectos, más bien nos sitúa en el corazón de nuestro asunto, ya que el arranque del psiquismo de ahí procede. Justamente la urdimbre afectiva da cuenta de la primigenia constitución diatrófica del infante merced a la madre. Un psicoanalista muy cargado al empirismo como Donald Winnicott, ¿verdad?, que llama la good not mother, y no únicamente por motivos biológicos evidentes. Este psicoanalista Winnicott subraya la devoción de los cuidados maternos para la salud mental y corporal del bebé. La diada transaccional materno-infantil es fuente de la propia existencia. Es el sostén benéfico que permite su futura estructuración. Esta preocupación materna primaria, como Winnicott la llama, es una suerte de fusión inefable que instaura un sometimiento fecundo. La temprana indiferenciación del infante en la urdimbre afectiva desprovee de cualquier objetivación y de cualquier sí mismo. No hay self todavía, pero sí una completud inmediata y compacta con una madre que le provee todo en cuanto a su vivir. En esta confusión primordial preedípica, que hasta podríamos llamar díada mítica, la terciarización paterna, tal como la planteaba Freud, no ha entrado todavía en escena. Satisfecho antes de solicitarlo, pronto el infante ingresará en situaciones mínimas de carencia y que irán a más, y que van a pautar una segunda gestación en procura de su verdadero nacimiento como sujeto humano. Al comienzo el infante no conoce la falta por causa del ambiente propicio. La gracia envolvente que le ofrece tamaña beatitud no puede tener el menor defecto, ya que si así fuera, puntualiza Winnicott, la nihilización del infante correría el riesgo de interrumpir patológicamente la continuidad de ser, going on being. Para Rolf Carballo y otros en la vertiente psicosomática, serían estas patologías de desamparo y desconfianza engendradoras de situaciones de carencia tarde o temprano destructivas de la personalidad. Así las cosas, hay que ver la temprana existencia infantil troquelada por el entorno de esos cuidados prodigados. La madre ambiente, también la llama Winnicott, en la que está sumergido el lactante y a través de la cual, en una extraordinaria doble polaridad psíquica, ya que por un lado es un polo funcional y por otro es un polo liberador, irá accediendo poco a poco el bebé a la diferenciación objetual. ¿Cómo y por qué sucede esta capital posibilidad? ¿Se trata de una liberación desarrollistamente entendida o más bien de una pérdida transaccional para realmente poder vivir como sujeto? Tomemos en serio para responder mejor la perspectiva propiamente psicoanalítica, llena como está de virtualidades, a veces complementarias, más de las veces contestatarias a la óptica médica psicobiológica. Visto desde el infante, la primigenia relación con la madre va dando poco a poco consistencia a sensaciones corporales que bien podemos considerar gratificantes. Incluso, como la psicoanalista de niños Françoise Dolto ha puntualizado, las incipientes imágenes del cuerpo reciben de esta fuente erógena su constitución. Pero el incesante sostén maternal del bebé, el que va gestando sentientemente el inaugural gozo del cuerpo erógeno, ya coexiste con la intervención terciaria tutorial. Este es el legado importante del psicoanálisis. La función paterna interdictora
pronto disloca la mítica díada funcional. Esta tutoría es simbolígena, no tiene por qué ser representada empíricamente, tal padre, tal otro. Es la función paterna como efectuación simbólica ordenadora y lleva a justificar para la perspectiva psicoanalítica la pérdida de la simbiosis y la emergencia de la deuda simbólica por la triangulación inscriptora de significaciones en el cuerpo erógeno ritmando su gozo. Y así hasta la dialéctica del deseo, con sus obligaciones, acuerdos, pactos simbólicos por el objeto, etc., que poco tiempo después van a testimoniar dramáticamente la pérdida inexorable de la completud originaria y la inscripción significante del sujeto en la dialéctica del reconocimiento con el otro. Desde esta perspectiva, lo que hay que sobrevalorar es en el vínculo precoz, es la alienación significante, ordenadora de los cuidados, elaborada en la referencia sentimental con los intercambios maternos. El gozo del cuerpo erógeno va adquiriendo pautas simbolígenas que sobrepasan la completud primigenia y que signan justamente su pérdida. La simbiosis declina por el surgimiento de las imágenes inconscientes del cuerpo del niño, como lo enuncia Dalton en su conocida obra, y que pueden llevar de efectivamente lo que no deja de tener interés para la comprensión del proceso psíquico a malformaciones y procesos y trastornos típicos de las psicopatologías de la psicosis a las que tanta atención prestaron Freud y seguidores. Bueno, dejemos esto de lado. Lo especialmente llamativo en todo caso es que la dislocación simbolígena de la irregular completud impide el cierre de la fusión gozosa, lanzando entonces al cuerpo erógeno a deambular entre las cosas significadas como objetos sustitutivos. ¿Cuál es la temporalidad y la cadencia en que esto sucede? Difícil saberlo. Las opiniones son muchas y contrastantes. Lo cierto es que ocurre, como bien fue mirado por Freud, tan tempranamente como la exhibición de pulsiones objetuales del cuerpo erógeno del infante. Su emparejamiento sentimental con la madre no carece de ataduras simbólicas, lo que permite calificar tal apego como un emergente y puntual movimiento psíquico diferenciador de objetos parciales sobre el trasfondo de un mítico objeto total que siempre se fuga. De aquí que la existencia del bebé, previa al yo autoafirmado en el juego del deseo, ulteriormente verificable en el niño, tenga que ser vista su existencia, como lo postula unánimemente la teoría de la clínica psicoanalíticas, como el surgimiento del sujeto psíquico. Es decir, que ya en el arranque del psiquismo en la génesis humana, y por plenario que sea el gozo del cuerpo erógeno, ocurre una compleja inscripción significante en la instancia parental, apta justamente para dar movilidad psicológica al recién nacido y de allí en adelante. No desechamos ni mucho menos el gozo del cuerpo erógeno, pero sí acusamos su temprana inscripción en la palabra tutorial, que lo dotará de funciones significativas en torno a objetos. La adquisición del estatuto de sujeto psíquico implica un deseo cautivo en la alienación significativa. Recordando diversas contribuciones que se inspiran en Freud, pionera sin duda es la obra de Dalton, hablarle al bebé es a la par una tesis teórica y una consigna psicoterapéutica, ya que este, aunque no hable, está apalabrado desde el principio por causa del otro. Como incipiente sujeto psicológico que es, evolucionará hacia una subjetividad poco confirmada por lo mío del yo que desea y que se completará en etapas ulteriores de la identidad. ¿Qué desea este sujeto psíquico? Justamente el goce de los objetos que haya podido elegir
en una muy compleja dialéctica del reconocimiento de esos deseos. En definitiva, el proceso psíquico, arrancando del gozo del cuerpo erógeno y por recibir la impronta de la alienación significante, se altera, pautando sus afectos en una escansión simbólica que la tradición psicoanalítica, inspirada en la obra de Freud, designa como castración y por ende deseo del otro. La castración, cito, la castración significa, dice Jacques Lacan, que debe ser rechazado el gozo para que pueda ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo. Dejamos entonces el gozo primigenio y nos adentramos ya en las errancias de la alteración. Deseo que viene del otro, puntualiza Lacan, como lugar constituyente del sujeto por la instancia de la palabra, lugar desde donde se habla y donde al mismo tiempo las significaciones ordenadoras hacen advenir diversas posibilidades de goce de nuestros deseos. Claro está que para el niño, al venir al reconocimiento subjetivo del deseo, no suspende las sensaciones atemperadas correspondientes a la presencia de la realidad de la madre en su prodigalidad, pero sí efectúa con ella una mutación de cercanía y lejanía simbólicas cada vez más prolongadas y diferenciadas, que van a dar paso a satisfacciones parciales de objeto, que es como sustituyen las pulsiones sexuales la búsqueda inconsciente de la imposible completud amorosa. Para Freud, son justamente las pulsiones sexuales las que pueblan el inconsciente, estableciéndose durante los primeros 5 años de nuestra infancia. Sea de esto lo que fuere, lo relevante para él y para nosotros es que la fuente erógena de donde brotan las pulsiones, la fuerza que las mueve, la meta que las atrae y su objeto, siempre fantasmatizado, con el que intentan alcanzar el placer, expresan lo que es propio de la sexualidad humana. Polarizadas en torno a una zona erógena y su objeto fantasmatizado, las pulsiones sexuales son deseo. Deseo del otro con el otro, o quizá mejor dicho, con el otro, pero bajo el deseo del otro en el sentido simbólico. Sigamos. Así que entonces la intervención materna, ahora de cara a la interdicción, pone objetos al niño. Esto es indudable, siendo lo relevante que ella misma en la promoción de la subjetividad irá convirtiéndose paulatinamente en el objeto de la naciente fuerza del deseo de su hijo. Perdida para siempre la beatífica completud, arrancando de la ilusión primordial de la omnipotencia bondadosa, no queda sino recorrer mediante el orden simbólico que hemos llamado el lugar del otro, la dialéctica del deseo, justamente como deseo del otro en el otro. Digamos entonces que el deseo nace del cuerpo erógeno, ¿sí? Pero en cuanto intenta satisfacerse parcialmente con un fantasma cuyo objeto es el cuerpo excitado de otro deseante. El apego deseante, llamado libidinal por Freud, al otro deseado, equivale pues al apego a un objeto fantasmatizado, por ende simbolígeno, que polariza y cumple la fuerza real del deseo, aún en su inexorable parcialidad. Las diversas etapas de la maduración psíquica del hombre, que son sin duda específicas, infancia, adolescencia, adultez, están incardinadas en esta liberación forzosa de la libido, que proviene de la pérdida originaria y en la entronización de carencias sostenidas funcionalmente. De ahí que la tardía integración del yo en el niño presuponga que las emociones propias de los sentimientos ante los gestos reales de la madre se vayan significando progresivamente hacia el reconocimiento entre sujetos, desde el lugar del otro, lo que aleja cualquier afán de restauración incestuosa de la completud. Dicho lo cual, se desprende una vez más que la formación de la imagen inconsciente del cuerpo erógeno se verifica ya desde la etapa primera de la subjetivación,
El niño ya es un sujeto psíquico, emocionado sentimentalmente por tantos afectos reales de la mother, M-other, de la mother, pero que por sí solo no tiene los medios de tal subjetivación. Los recibe siempre bajo la impronta del otro. Y en esa febril elaboración de imágenes del cuerpo erógeno del infante, que representan una auténtica arqueología suya, estas son imágenes sostenidas por significantes plasmados en pulsiones en el lugar del otro. Son siempre resultados fantasmáticos de la construcción simbólica de la infancia que la orientan y que le dan su identidad. Desde aquí, contando con este movimiento psicológico en atención a la aparición significante de objetos, puede el niño y luego el adolescente y el adulto literalmente encarnar. Resuena la sentencia bíblica: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Estas imágenes inconscientes del cuerpo erógeno, con toda la gama de sentires y de sensaciones reales que involucran, a distancia, pero girando siempre en torno del gozo primordial ido, dan consistencia a la falta que es el deseo. El deseo, es incompletud y por ende falta, sostenida por fantasmas que, al decir de Lacan, aportan el placer propio del deseo. Poco a poco la sentiente unidad afectiva y su gozo van a dar paso a la dialéctica del deseo inconsciente por objetos según los derroteros del proceso psíquico ulterior. Permítaseme aquí una breve digresión redituable para lo que vamos a decir a continuación. Las etimologías del gozo, Gil, Gesed, en hebreo, Hará, Haris, en griego, Gaudium, Gaude, Genus, en alemán, Jouissance, en francés, Enjoyment, en inglés, etc. Mientan todas a una girar alrededor de algo con alegría, con júbilo, éxtasis afectivo, plenitud emocional. Esto es importante en la medida en que el gozo primigenio siempre está presente, aunque imposible de realización, por la alienación simbólica que viene del deseo desde el lugar del otro. Gravita siempre gratificantemente como causa perdida, dislocando siempre, atenazando siempre el yugo de las significaciones. Prohibido gozar sería la maldición redentora de la ley del deseo, sin la cual no habría reconocimiento subjetivo ni sujeto psíquico. Así que el deseo siempre topa a terco y afronte con la excelencia real del gozo del cuerpo erógeno que lo impele ir más allá. Si se quiere ver así, la racionalización simbolígena del deseo, que es el deseo, no puede con el poder seductor del primigenio gozo. Su imposibilidad como gozo efectivo debe ser visto entonces como la excelencia fontanal que exige y guía el devenir inconsciente del propio deseo. Gozo y deseo, pues, las palabras clave hasta ahora, determinan agonísticamente todo el proceso psíquico. Desear es desear lo prohibido, sentenciaba Freud. Aceptando esta primacía psíquica, cabe insistir que la dialéctica del deseo, esto es, el movimiento psicológico de estar siendo objeto en el fantasma del otro, en especial del otro materno interdicto, intenta una y otra vez llegar a ser placenteramente el objeto del deseo del otro. No arranca de sí misma esta dialéctica del deseo, sino de la elaboración imaginaria pautada simbólicamente justamente sobre el gozo. No son pues dos polos contrapuestos, gozo y deseo, como lo postula, por cierto, buena parte de la interpretación lacaniana del psiquismo. Son más bien lo puramente dado y lo logrado en la elaboración psicológica.
Las restricciones de la legalidad del deseo del otro impuestas al gozo del cuerpo erógeno, prohibiendo su realización incestuosa, en la apelación mítica al Edipo según Freud, no consiguen suprimir jamás aquella tensión original inconsciente que se ubica más allá del principio del placer, como sugería Freud en su conocido y polémico ensayo de 1920 que sanciona la segunda tipología psíquica del ello, del yo y del superyo. Designado como el ello, es, alemán, la sugerencia topológica de Lacan es muy aceptada. Extimidad, lo llama Lacan. El deseo inconsciente siempre retorna, remitiendo aquel gozo, contrariando el principio del placer, regulador y homeostático, centrado en la descarga tensional. El deseo busca aquel gozo, pero que es en realidad inaceptable para vivir. Es intolerable, fallido, imposible de manejar, indecible y sobre todo ilegal. Aquello real e insoportable, en otras palabras, tiene que estar sometido a la castración, provechosa represión que regula y legaliza las excitaciones indomables, esa fuerza real que Freud designaba en toda ocasión como libido. Así las cosas, le damos un lugar al inconsciente, aceptando con Lacan que está estructurado como un lenguaje. Es función de lo simbólico, sí, y por ende, discurso del otro, con mayúscula, discurso del otro, pero referido siempre a aquella demasía imposible de satisfacción. Vemos entonces cómo el campo de los objetos del deseo toma el lugar, se sobrepone más bien a tal excedencia irrealizable por la interdicción. Reprimido entonces aquel estado de efervescencia carnal del infante, exiliado el recuerdo traumático seductor, si ponemos la mirada en el complejo de Edipo según Freud, vemos la escisión entre representaciones reprimidas de aquella escena fantaseada de la sea memoria recurrente y las pulsiones anhelantes repetitivas de satisfacción objetual. En última instancia, ser el objeto del deseo del otro, que eso significa desear el deseo del otro, vectoriza, atrae, enajena el propio deseo hacia la llamada que seduce. Así que veamos entonces el deseo como una fuerza real, imaginaria y simbólica a la vez del sujeto psíquico. El deseo está articulado por la cadena de significaciones que resultan de la investigación fantasmática de las pulsiones en torno del objeto sentimentalmente ficcional y ocupante de un lugar en los intercambios simbólicos en vistas del placer sexual. Su empeño es realizar lo mejor posible. ¿Qué es lo mejor posible? ¿Quién lo sabe? La transformación objetual del gozo imposible en cumplimiento de mis deseos. De ahí que habilitar el camino del deseo quiere decir operar funcionalmente desde el otro, con el otro, sobre el antiguo ideal del gozo imposible. La certera y económica sentencia de Freud orienta sin duda. Wo es war, soll ich werden. Donde está o donde estaba el inconsciente, ha de venir, tiene que advenir el yo. También es enfática y compacta la tesis de Lacan. Falta en ser. Eso es el deseo inconsciente. Véase pues como un conjunto de pulsiones sostenidas en fantasmas, de las que no tenemos conciencia y que tendrían por meta edípica, ideal, puramente mítica, en la óptica de Freud, un placer absoluto en una relación incestuosa, anhelar la cosa más deseada, el valor supremo de un soberano bien. Esto es lo que gobierna en adelante sobre todo sujeto, que consiste justamente en la falta de ello. Y si, como puntualiza Freud, el ideal del yo es el heredero del complejo de Edipo, ya se ve que toda nuestra vida estará atravesada por una imposible identificación con tal objeto. Perdido el gozo del cuerpo erógeno por la separación del ideal incestuoso y porque es excedente y irrealizable la absoluta satisfacción, la impronta del desencuentro obliga al sujeto a las ficciones de la dialéctica del campo del deseo. El deseo del otro,
mi deseo del deseo del otro y el objeto del deseo anhelado por pulsiones placenteras sostenidas por fantasmas. Para la teoría psicoanalítica, prohibido el gozo de la cosa, el campo de los deseos revela ahora que los afectos tienen un representante de lo que deseo que sea mío y del yo. Esta representación protagonista recae sobre el significante fálico. El falo es a la vez símbolo de la prohibición y de la castración y símbolo de la ley del deseo, que busca determinativamente el objeto para serlo o tenerlo, ser o tener el objeto que ocupe el lugar de la falta. Afirmábamos que la movilidad afectiva del deseo del sujeto psíquico implica necesario y formalmente un campo de deseo. En este, las reminiscencias del paraíso perdido de la undimbre se reaniman en deseos cuyas investigaciones de objeto nos condenan, si lo vemos así tan freudianamente, a vivir en el desengaño según un deseo evocador y nostálgico. Conceptuemos en breve suscribiendo a Lacan. Si el gozo, el uno, está del lado de la cosa, das Ding. El deseo siempre está del lado del otro. Llega a haber sujeto psíquico por el objeto, causa del deseo, ya que la cosa, siendo aquello real que padece el significante, ahora está inscrita en el discurso del otro. Y en este tenor cabe otra salvedad antes de pasar a un ejemplo significativo. Es verdad que las investigaciones de objeto propias de la construcción ficcional de las pulsiones han hecho de nuestro cuerpo erógeno un cuerpo simbolizado de mil maneras. La inquisición del deseo es ¿qué quiero? Pero en virtud de lo que los otros quieren de mí. Su certeza es tú a alguien le importas. No obstante, en toda ocasión, atravesar los significantes no anula lo que tiene de real el deseo y sobre todo lo que hay de realidad en el otro deseado. Aunque el inconsciente discurra como un trabajo cuya materia prima es el deseo y sus productos son formaciones imaginarias del campo fantasmático centralizadas como fálicas, no deja de ser, como Freud puntualizaba, libido corporalizada que como imán atrae hacia sí el cuerpo real del otro. Así que este auténtico sistema de referencia, resultante de funciones sostenidas por fantasmas en torno al objeto, remite siempre a un cuerpo erógeno que desea. Contando con ello, en la vertiente real, imaginaria y simbólica, se entrega más o menos compulsivamente a repetir la búsqueda y a esbozar la apropiación del objeto de amor elegido. Esboza el deseo posibilidades que son antes que nada afectos.